el presidente Gustavo Petro ha vuelto a echar mano de su estrategia preferida: disfrazar de justicia social lo que no es más que una maniobra electoral. Su llamado a una consulta popular no es un compromiso con los trabajadores de Colombia, sino una jugada, una jugadita, para intentar darle oxígeno al pacto histórico que hoy está tambaleando. Y así quedó probado tras el debate del pasado jueves en el Senado, en el que se hundió la consulta propuesta por el gobierno. Si bien la han querido vender como una consulta que traerá bienestar a los más vulnerables, en realidad su verdadero propósito es salvar al petrismo del desgaste político en el que está sumergido. Es un engaño por varias razones. Primero, porque si el presidente Petro y sus ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino estuvieran genuinamente preocupados por los derechos laborales, en vez de protestar, de gritar fraude y de declararse en pie de guerra el jueves, cuando se cayó la consulta, habrían tenido que celebrar y lanzar voladores porque la reforma laboral resucitó ese mismo día en el Senado. La realidad es contundente. Para los trabajadores sería mucho mejor de lejos que se apruebe la reforma en el Congreso y no tener que esperar una consulta popular costosa, demorada e incierta. Si se aprueba la reforma en el Congreso, tiene efectos concretos y de aplicación automática. En cambio, una consulta no estará lista en menos de 6 meses, no tiene un resultado garantizado y aun si el gobierno gana la consulta, sus efectos jurídicos no son vinculantes. Prácticamente ninguna consulta popular o referendo en el país ha sido aprobada. Ni siquiera la consulta anticorrupción. ¿Quién no votaría contra la corrupción? Pero no alcanzó el mínimo de votos requeridos para ser válida. Pero es claro que el presidente Gustavo Petro no necesita ganar la consulta. No es eso lo que él está buscando. Gana simplemente con tener al país entretenido en el debate de la consulta y sobre todo a la opinión pública distraída de todos los escándalos que tienen contra la pared a su gobierno. La consulta, además de un engaño, también puede terminar siendo un asalto al erario público. Solo organizar la consulta vale 750.000 millones de pesos, por no hablar de la cantidad que se podrían gastar en aceitar la maquinaria partidista con la falsa excusa de promover los derechos de los trabajadores. Esa plata, en vez de dilapidarla, bien se podría utilizar en darles el tan prometido bono pensional a los adultos mayores. La consulta funcionaría además para Petro como un truco para desviar la atención de lo que realmente está en juego en las próximas elecciones, que es un corte de cuentas de los ciudadanos al gobierno del pacto histórico. Petro sabe que si el debate de la campaña electoral se centra en su gestión y en los escándalos que lo rodean, la derrota sería inminente. Mientras que si pone en la agenda mediática la consulta, lograría que la discusión de campaña se dé sobre ideales como la justicia laboral, con los que todo el mundo está de acuerdo, y no sobre su fracaso. Por esta razón, Petro anunció que incluirá en la consulta la siguiente pregunta: comillas, que baje el precio de los medicamentos y que permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales. Otra señal del cinismo del presidente de la República. Petro ya tiene en sus manos la varita mágica para buscar bajar el precio de los medicamentos. La ley le da esa facultad hace décadas al presidente en Colombia. ¿Por qué no lo ha hecho Petro? ¿Por qué no ha movido un dedo? Como dijo el exministro Alejandro Gaviria, porque su interés no es bajar los precios, sino hacer demagogia. Sobre el resto de la pregunta que sugiere Petro, otra perla: el Estado ya compra medicamentos, el Estado ya fabrica medicamentos. Es decir, no solo el desconocimiento del presidente Petro es atroz, sino que su intención de manipular a los ciudadanos que de pronto están menos informados se hace tan evidente que es éticamente inaceptable y la historia tal vez no se lo perdonará. Tras la crisis en el abastecimiento de fármacos causada por la improvisación de su gobierno, tal vez esta pregunta es también una jugadita para lavarse las manos.
Después de provocar el incendio, Petro se presenta como el bombero. Es un libreto conocido, pero no por ello menos reprochable. El respaldo popular del presidente ha caído de forma sostenida. Comenzó su mandato con una favorabilidad de 56% y ya va en 37%, más allá del ligero repunte que tuvo ahorita en abril. Las calles, otrora su escenario predilecto, ya no le responden. En las últimas convocatorias, como la del 1 de mayo, alardearon con que saldrían 10 millones de personas a las calles y las mismas cifras oficiales escasamente contaron 160.000. Y lo que sin duda tiene las alarmas prendidas en el corazón del petrismo es la derrota que sufrieron en las elecciones regionales de octubre de 2023. Perdieron alcaldías clave como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y su presencia en gobernaciones es marginal. Ante este desafiante panorama, la consulta popular aparece como una tabla de salvación política para el petrismo. Ni el país ni el Congreso pueden dejarse amedrentar por las amenazas de movilización popular. El poder de convocatoria de Petro ya no es el mismo de antes y el pueblo que dice representar no debe seguir siendo usado como escudo para sostener un proyecto electoral. Menos en una consulta que no busca consensos ni diálogo, sino trazar líneas de confrontación entre supuestos amigos y enemigos del pueblo. En lugar de liderar un proyecto nacional de unión, el presidente opta por profundizar la división como mecanismo de supervivencia política con una estrategia de antagonismo perpetuo que debilita a la sociedad. El verdadero engaño está en hacerle creer a la ciudadanía que gobierna en su nombre mientras actúa solo en función de la supervivencia de un proyecto político errático que está fracasando. Petro no busca reivindicar derechos, busca votos. No busca justicia social, busca una narrativa que lo salve. Y en esa cruzada, el mayor damnificada no es la oposición, ni siquiera el Congreso, son los colombianos más necesitados a quienes les prometió una transformación histórica y hoy solo les entrega un espectáculo.